hay un número que casi nadie menciona en público: 345 billones de dólares. Esa es la cantidad total de deuda que existe en el mundo ahora mismo. No is on error, no es una exageración. Es el triple del valor de todo lo que se produce en el planeta en un año entero. Cada gobierno debe dinero, cada empresa debe dinero, millones de personas deben dinero, y todos esos préstamos están conectados entre sí, como una telaraña invisible que cubre el mundo. Pero aquí está la parte inquietante. Nadie sabe exactamente qué pasa si esa telaraña se rompe. Durante décadas, la deuda ha sido la herramienta más silenciosa del poder. No haze, ruido. No aparece en los noticieros todas las noches, pero determina qué países pueden construir hospitales y cuáles no, qué gobiernos sobreviven y cuáles caen, quién come y quién pasa hambre. La deuda es el lenguaje secreto del control. Y ahora, en diciembre de 2025, ese sistema está llegando a un punto de tensión que nadie previó. Más de 50 países en desarrollo gastan más del 10% de sus ingresos totales solo en pagar los intereses de su deuda, no en construir escuelas, no en reparar carreteras, solo en pagar intereses. En algunos lugares, los pagos de esa deuda consumen más dinero que toda la educación y la salud combinadas. Piensa en eso por un momento. Hay países donde es más importante pagar a los bancos extranjeros que salvar la vida de sus propios ciudadanos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién diseñó este sistema? Y lo más importante, ¿por qué sigue funcionando exactamente como fue pensado? Lo que estás a punto de ver no es una lección de economía. Es la anatomía de un mecanismo que pocos entienden y que gobierna más vidas que cualquier ejército o parlamento. Algunos de los detalles que siguen nunca fueron pensados para el público general. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder. Can't quit it up. 1971 fue el año en que todo cambió, aunque pocos lo notaron en ese momento. Ese año, Estados Unidos anunció que el dólar ya no estaría respaldado por oro. Fue una decisión técnica, casi burocrática, pero cambió las reglas del juego global para siempre. De repente, el dinero dejó de tener un límite físico. Los bancos podían crear crédito sin preocuparse por reservas de oro en una bóveda. Los gobiernos podían pedir prestados sin las antiguas restricciones. El sistema financiero entero se convirtió en una serie de promesas de pagar, promesas de cobrar, promesas construidas sobre otras promesas, y esas promesas empezaron a multiplicarse. Durante los años 70, los bancos occidentales estaban inundados de dinero del petróleo. Los países productores de petróleo depositaban miles de millones en bancos de Londres y Nueva York, y esos bancos necesitaban encontrar a quién prestárselo. Miraron hacia el sur, América Latina, África, el sudeste asiático, países con recursos naturales, poblaciones jóvenes, gobiernos ansiosos por modernizarse. Los préstamos llegaron en oleadas: construcción de carreteras, represas, puertos, todo financiado con deuda. Los gobiernos firmaban, los bancos celebraban, todo parecía perfecto, hasta que las tasas de interés cambiaron. A principios de los años 80, Estados Unidos elevó dramáticamente las tasas de interés para controlar su propia inflación. Fue una decisión doméstica, pero tuvo consecuencias globales inmediatas. Los préstamos que los países en desarrollo habían tomado a tasas bajas de repente se volvieron impagables. La deuda se duplicó, se triplicó, no porque pidieran más dinero, sino porque las reglas del juego habían cambiado sin previo aviso. México fue el primero en anunciar que no podía pagar. 1982, luego Brasil, Argentina, docenas de países africanos. Lo llamaron la crisis de la deuda. Pero no fue una crisis. Fue el momento en que quedó claro que el sistema funcionaba exactamente como había sido diseñado. Los países pobres pedían prestado en monedas que no controlaban, a tasas que otros decidían, para pagar en términos que podían cambiar en cualquier momento. Entonces, aparecieron las instituciones de rescate, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, creados originalmente para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Encontraron un nuevo propósito. Se convirtieron en los administradores de la crisis. Los países que no podían pagar recibían nuevos préstamos, pero solo bajo condiciones muy específicas. Esas condiciones se llamaron ajustes estructurales. En la práctica significaban reducir el gasto público, abrir los mercados a la inversión extranjera, privatizar empresas estatales, eliminar subsidios a los alimentos y combustibles. Las medidas eran presentadas como reformas necesarias para la estabilidad económica, pero tenían un patrón. Siempre beneficiaban a los acreedores extranjeros, siempre protegían los intereses de las corporaciones internacionales, y siempre, sin excepción, transferían el costo del ajuste a los ciudadanos más vulnerables. La deuda se había convertido en algo más que una obligación financiera. Se había convertido en una herramienta de política, un instrumento de poder, una forma de asegurar que ciertos países nunca pudieran tomar decisiones completamente soberanas sobre su propio futuro.
Y esto apenas era el principio. Y es aquí donde la historia empieza a torcerse. Hay un documento que circuló internamente en el FMI a finales de los años 90. No fue publicado oficialmente, pero lo que decía era revelador. El documento reconocía que los programas de ajuste estructural no estaban funcionando como se había prometido. Los países que seguían las recetas del FMI no crecían más rápido. Su deuda no se reducía. De hecho, en muchos casos, la pobreza aumentaba, pero el FMI no detuvo los programas, los renombró. Programas de crecimiento y reducción de la pobreza, los llamaron. Nuevo nombre, mismas condiciones, porque el propósito real nunca fue el crecimiento, fue la continuidad del sistema. Aquí está el patrón que comenzó a emerger. Cuando un país tiene problemas para pagar su deuda, recibe un rescate, pero ese rescate viene con condiciones tan estrictas que garantizan que el país permanecerá dependiente. Debe recortar gastos, pero no puede reducir los pagos de deuda. Debe abrir su economía, pero no puede proteger sus industrias locales. Debe privatizar servicios públicos, pero no puede regular a las empresas extranjeras que los compran. Es un círculo perfecto. El país endeudado nunca termina de pagar, pero tampoco puede declararse en quiebra de la forma en que lo haría una empresa. No existe un tribunal internacional de bancarrota para naciones. Entonces el país sigue pidiendo prestado para pagar lo que ya debe. Y cada nuevo préstamo viene con nuevas condiciones. Argentina es el caso más claro. Entree 1956 y 2023. Argentina acudió al FMI 22 veces, 22 programas de rescate. Cada uno prometía estabilidad, cada uno imponía más austeridad. Y después de cada programa, la deuda era más grande que antes. En 2001, Argentina colapsó bajo el peso de su deuda. Millones cayeron en la pobreza de la noche a la mañana. El país declaró el default más grande de la historia hasta ese momento. Y aún así, no hubo consecuencias para los bancos que habían prestado irresponsablemente. El FMI reorganizó la deuda. Y el ciclo continuó. Esto no es incompetencia, es arquitectura. El sistema está diseñado para que la deuda nunca desaparezca del todo, porque si desapareciera, desaparecería también la palanca de control, y el patrón se repite en todos los continentes. En los años 90 y 2000, África fue testigo del mismo proceso. Zambia, Ghana, Kenia, países que habían obtenido su independencia política en los años 60, descubrieron que la independencia económica era imposible. Cada decisión importante sobre gasto público, sobre política o monetaria, sobre comercio, tenía que ser consultada con Washington o con Bruselas, no porque hubiera una ocupación militar, sino porque había deuda. Luego, vino la crisis financiera de 2008. Cuando los bancos en Estados Unidos y Europa colapsaron por sus propios excesos, recibieron rescates masivos e inmediatos, no hubo condiciones, no hubo austeridad. Los gobiernos imprimieron dinero y salvaron al sistema financiero sin preguntas. Pero cuando los países pobres pedían lo mismo, la respuesta era diferente. No hay dinero, les decían. Deben hacer sacrificios. La paradoja era obvia. Los países ricos podían imprimir dinero para rescatar a sus bancos. Los países pobres no podían hacer lo mismo porque su deuda estaba en dólares o euros, monedas que no controlaban. Y mientras esto ocurría, un nuevo actor entraba al juego. China había estado observando, había visto cómo funcionaba el sistema occidental de deuda, y decidió crear su propio sistema. La iniciativa de la Franja y la Ruta fue anunciada en 2013 a miles de millones de dólares en préstamos para infraestructura, carreteras, puertos, ferrocarriles, plantas eléctricas. China estaba ofreciendo lo que Occidente ya no ofrecían: dinero, sin las condiciones políticas tradicionales del FMI. No, eso parecía, porque China estaba construyendo un sistema de dependencia diferente, pero no menos efectivo. Pero esto solo era el comienzo. Hay una pregunta que casi nunca se hace en público. ¿Por qué los países siguen pidiendo préstamos si saben que nunca podrán pagarlos? La respuesta no es estupidez, es urgencia. Cuando un gobierno necesita pagar salarios, importar alimentos, comprar medicinas, no tiene el lujo de esperar. Necesita dinero ahora. Y los prestamistas lo saben. Es por eso que las condiciones de un préstamo de emergencia siempre son peores que las de un préstamo planificado. El que necesita con urgencia siempre paga más. Siempre cede más. Siempre pierde más soberanía. Esto no es capitalismo normal, es algo más refinado. Tomemos el caso de Sri Lanka. Durante años, el país pidió prestado para construir infraestructura. Un puerto en Hambantota, financiado por China. El proyecto tenía sentido en papel. Sri Lanka necesitaba más capacidad portuaria. China ofrecía el préstamo. Las empresas chinas harían la construcción, pero el puerto nunca generó suficientes ingresos para pagar la deuda. Era demasiado pequeño, demasiado alejado de las rutas comerciales principales. Eventualmente, Sri Lanka no pudo pagar.
Entonces, China ofreció una solución: canceló parte de la deuda, a cambio de un arrendamiento de 99 años del puerto. Sri Lanka aceptó. No tenía otra opción. Ahora China controla un puerto estratégico en el Océano Índico, sin disparar un solo tiro, sin negociaciones diplomáticas complejas, tan solo mediante deuda. Esto se llama diplomacia de la deuda, y no es exclusivo de China. Occidente ha hecho lo mismo durante décadas, pero con métodos diferentes. Las condiciones del FMI obligan a los países a privatizar industrias estratégicas. ¿Quién las compra? Corporaciones occidentales. El resultado es el mismo: en transferencia de control sin conquista militar. La deuda moderna es colonialismo con otro nombre. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. La deuda no solo transfiere activos, transfiere tiempo. Cuando un país dedica el 30% o 40% de sus ingresos a pagar deuda, ¿qué no está haciendo con ese dinero? No está construyendo universidades. No está invirtiendo en investigación, no está desarrollando su propia industria, está paralizado en el presente, pagando por decisiones del pasado, sin poder construir el futuro. Y eso es exactamente lo que mantiene la jerarquía global. Los países ricos necesitan que los países pobres permanezcan pobres, no por crueldad, sino por lógica económica. Porque los países pobres proporcionan tres cosas esenciales: materias primas baratas, mano de obra barata, y mercados para productos terminados. Si Ghana desarrollara su propia industria del chocolate, las empresas europeas perderían su ventaja. Si Bolivia refinara su propio litio, las empresas de baterías pagarían mucho más. Si Pakistán fabricara sus propios textiles avanzados, las marcas occidentales perderían márgenes. La deuda asegura que eso no suceda. Obliga a los países a mantenerse como proveedores de insumos básicos. Les impide subir en la cadena de valor. Les niega la posibilidad de competir realmente. Y cuando un país intenta romper ese patrón, el sistema responde. Venezuela intentó usar sus ingresos petroleros para financiar programas sociales masivos. Fue sancionada, aislada, demonizada. No importa lo que piense sobre su gobierno. La respuesta fue clara: en intentar salir del sistema tiene consecuencias. Grecia intentó negociar condiciones diferentes con sus acreedores europeos en 2015. U6. Su gobierno fue forzado a renunciar. El nuevo gobierno aceptó las condiciones originales. Los ejemplos son consistentes. El sistema tolera muchas cosas: corrupción, autoritarismo, violaciones de derechos humanos. Lo que no tolera es la desobediencia económica. No tolera que un país decida que su propia gente es más importante que sus acreedores extranjeros. Entonces, ¿cómo se mantiene funcionando todo esto? Mediante tres mecanismos invisibles. El primero es el calendario de pagos. La mayoría de las deudas soberanas están estructuradas de forma que los pagos grandes llegan justo cuando el país está comenzando a recuperarse. Es como si alguien diseñara un sistema donde nunca puedes ahorrar, porque justo cuando empiezas a tener un poco más de dinero, llega una factura enorme. El segundo mecanismo son las cláusulas ocultas en los contratos de deuda. Muchos préstamos contienen lo que se llaman cross-default clauses. Si el país incumple con un acreedor, automáticamente entra en default con todos los demás. Esto significa que un país no puede negociar con sus acreedores uno por uno. Is to do o nada. El tercer mecanismo es la fragmentación intencional de los acreedores. Un país típico le debe dinero a docenas de entidades diferentes en bancos comerciales, fondos de inversión, otros gobiernos, instituciones multilaterales. Cada uno tiene intereses diferentes. Cada uno quiere algo distinto. Coordinar una reestructuración de deuda puede tomar años, durante los cuales el país sangra recursos, y mientras tanto, la vida continúa. Los hospitales cierran porque no hay presupuesto. Las escuelas funcionan sin libros. La infraestructura se deteriora. Y la próxima generación crece en un país que ya está endeudado antes de que ellos hayan nacido, porque la deuda es heredable. Los hijos pagan por las decisiones de sus padres. Los nietos pagan por las decisiones de sus abuelos. Es un sistema de servidumbre generacional, disfrazado de contratos financieros. Y lo más inquietante es que este sistema se está intensificando. Después de la pandemia de COVID-19, la deuda global aumentó más rápido que nunca. Los países tuvieron que pedir prestado para sobrevivir. Y ahora, en 2025, están empezando a llegar las facturas. Más de 50 países en desarrollo están gastando más en servicio de deuda que en salud. En algunos lugares, los intereses consumen más recursos que toda la educación primaria. Y las tasas de interés siguen siendo altas, mucho más altas que antes de 2020. Lo que significa que cada nuevo préstamo es más caro, cada refinanciación es más difícil, cada mes que pasa, la trampa se cierra un poco más. Todo esto conduce a una verdad incómoda. Existe un documento interno del Banco Mundial de 1989 fue filtrado años después. Se titulaba La reforma económica en los países en desarrollo en la experiencia hasta la fecha. En él,
Los economistas del banco reconocían algo notable. Las reformas que imponían, privatización, liberalización comercial, recortes al gasto social, no estaban diseñadas para el crecimiento económico del país. Estaban diseñadas para asegurar el repago de la deuda. Era una admisión de que el propósito nunca fue ayudar. Few Cobra. Pero hay algo aún más revelador en ese documento. Los economistas reconocían que estas políticas causarían sufrimiento a corto plazo. Desempleo masivo, reducción de servicios públicos, aumento de la pobreza, pero argumentaban que era un costo necesario de la transición hacia la eficiencia. ¿Eficiencia para quién? Para los acreedores, para las corporaciones multinacionales, para los inversionistas extranjeros, nunca para los ciudadanos del país endeudado. Esto es el manual, la estrategia subyacente que gobierna el sistema de deuda global. Paso 1. Ofrecer préstamos generosos cuando un país está estable. Los términos son razonables. El dinero fluye. Todo parece una buena idea. Paso 2. Esperar a que haya una crisis. Puede ser una caída en los precios de las materias primas. Puede ser un desastre natural. Puede ser una mala gestión interna. No importa la crisis, siempre llega. Paso 3. Ofrecer un rescate cuando el país ya no puede pagar. Pero el rescate viene con condiciones que garantizan la dependencia permanente. Paso 4. Extraer valor durante décadas. No mediante violencia, sino mediante contratos legales. El país paga y paga y paga. Y la deuda nunca se termina. Este es el playbook, que se ha repetido en más de 100 países durante los últimos 50 años, y funciona porque está protegido por la ley internacional. Los contratos de deuda soberana están escritos bajo jurisdicciones legales favorables a los acreedores. La mayoría están bajo ley británica, o ley del Estado de Nueva York. Esto significa que si un país quiere disputar los términos, debe hacerlo en tribunales extranjeros, con jueces extranjeros, bajo reglas diseñadas para proteger a los bancos. Es un sistema legal que nunca contempló la posibilidad de que un país pudiera estar en lo correcto al no pagar. Y cuando un país intenta caminar por fuera de este sistema, las consecuencias son severas. Ecuador, en 2008, declaró que parte de su deuda era ilegítima, préstamos otorgados a dictaduras militares o despilfarrados en corrupción, y se negó a pagarla. Fue castigado con años de aislamiento financiero. Ningún banco quería prestarle. Ningún inversionista quería entrar. El mensaje fue claro. Puedes desafiar el sistema, pero te quedarás solo, porque el sistema de deuda no es solo financiero. Es también reputacional. Los países son clasificados por agencias de calificación crediticia Moody's, Standard & Poor's, Fitch, que determinan qué tan confiable es un gobierno. Pero estas agencias tienen un conflicto de interés fundamental. Son pagadas por los mismos bancos que emiten la deuda. Entonces, un país que desafía a los bancos automáticamente recibe una calificación peor, y una calificación peor significa que cualquier préstamo futuro será más caro. Es un sistema de castigo construido en las propias reglas del juego, y China aprendió de esto. La iniciativa de la Franja y la Ruta se presentó como una alternativa, pero estaba usando el mismo manual, con variaciones menores. Entre 2008 y 2021, China prestó $240.000 millones a 22 países. La mayoría de esos préstamos fueron para infraestructura, pero cuando los países no pudieron pagar, China no perdonó la deuda. La reestructuró de formas que le daban control sobre activos estratégicos. El puerto de Hambantota en Sri Lanka, el puerto de Pireo en Grecia, proyectos de telecomunicaciones en África. Cada uno representa un caso donde la deuda se convirtió en control territorial o tecnológico. La diferencia con Occidente es de estilo, no de sustancia. El FMI te obliga a privatizar tus empresas estatales, y corporaciones occidentales las compran. China te presta dinero para construir infraestructura, y cuando no puedes pagar, China la controla directamente. El resultado final es el mismo en transferencia de soberanía. Y mientras tanto, la deuda global sigue creciendo. En diciembre de 2025, la deuda total del mundo superó los $345 billones. Es 310% del PIB global. Significa que el mundo debe más de 3 veces lo que produce. Esto es insostenible en términos matemáticos. No hay forma de que toda esa deuda se pague alguna vez, pero no necesita pagarse. Solo necesita mantenerse, porque el propósito de la deuda no es ser pagada, es mantener la estructura de poder. Piénsalo de esta forma. Si todos los países del mundo pagaran toda su deuda mañana, ¿qué pasaría? Los bancos perderían su principal fuente de ingresos. Los países ricos perderían su palanca de influencia sobre los países pobres. El sistema de comercio global cambiaría radicalmente. Entonces, la deuda no puede desaparecer. Debe crecer eternamente. Cada generación debe heredar la deuda de la anterior. Cada país debe permanecer atrapado en el ciclo de pedir prestado para pagar lo que ya debe. Y si un país intenta romper este ciclo, tiene 3 opciones.
Opción 1. Han declarar un default completo. Consecuencias en aislamiento financiero durante años, posible colapso económico, sufrimiento masivo de la población. Opción 2. Han aceptar un programa de reestructuración. Consecuencias a más deuda, a tasas más altas, más condicionalidad, más pérdida de soberanía. Opción 3. Encontrar un acreedor alternativo. Consecuencias en cambiar de dependencia occidental a dependencia china u otora, manteniendo la estructura fundamental de control mediante deuda. No hay opción 4. No hay salida limpia, porque el sistema está diseñado para que no la haya. Y la evidencia de esto está en los números, porque los que tienen el poder de cambiar el sistema son exactamente los que más se benefician de él. Los bancos centrales de países ricos, los fondos de inversión globales, las corporaciones multinacionales, los gobiernos acreedores. Para ellos, el sistema funciona perfectamente. Y entonces surge la pregunta inevitable. Hay un número que el Fondo Monetario Internacional publicó en noviembre de 2024, pero que fue poco difundido. 3.3 mil millones de personas. Esa es la cantidad de seres humanos que viven en países que gastan más en intereses de deuda que en educación o salud. No es una proyección, no es un escenario hipotético. Está sucediendo ahora mismo. En Kenia, en 2024, casi el 60% de los ingresos del gobierno se destinaron solo al pago de intereses. Cuando el gobierno intentó aumentar impuestos para cubrir esos pagos, estallaron protestas. Manifestantes murieron en las calles, no porque se opusieran a pagar impuestos, sino porque entendían que ese dinero no iba a mejorar sus vidas. Iba directamente a bancos en Londres y Nueva York. En Zambia, el gobierno pidió prestado durante años para desarrollar infraestructura. Ahora la deuda es impagable. El país lleva 3 años negociando una reestructuración. Mientras tanto, los hospitales funcionan sin medicinas. Las escuelas funcionan sin maestros suficientes. En Pakistán, el FMI aprobó un acuerdo de $3.000 millones en julio de 2023. Las condiciones incluían aumentar las tarifas eléctricas, reducir subsidios alimentarios y recortar el gasto público, todo mientras el país atravesaba una crisis humanitaria causada por inundaciones masivas. La lógica es siempre la misma: proteger a los acreedores, castigar a los ciudadanos, pero las consecuencias van más allá del sufrimiento inmediato. La deuda está destruyendo la capacidad de países enteros para responder a desafíos existenciales. El cambio climático requiere inversiones masivas en adaptación, pero los países más vulnerables al cambio climático son exactamente los que menos pueden invertir, porque todo su presupuesto se va en servicio de deuda. Las pandemias requieren sistemas de salud robustos, pero décadas de condicionalidad del FMI obligaron a los países a recortar el gasto en salud. Por eso COVID-19 fue tan devastador en el sur global. La educación es la única forma real de desarrollarse a largo plazo, pero cuando un país gasta más en intereses que en escuelas, está condenando a generaciones enteras. Y todo esto está sucediendo mientras la riqueza global alcanza niveles sin precedentes. Los 1.000 millonarios del mundo aumentaron su riqueza en billones durante la pandemia. Las corporaciones tecnológicas reportan ganancias récord. Los bancos celebran años de bonos históricos. La desigualdad no es un accidente, es el producto del diseño del sistema. Pero hay algo más profundo. La deuda no solo afecta a los países pobres, está comenzando a afectar a las economías avanzadas de formas que nadie previó. Estados Unidos tiene una deuda de más de $35 billones. Los pagos de intereses superan ya los 900.000 millones anuales. Pronto, pagar los intereses de la deuda será el mayor gasto del presupuesto federal estadounidense. Más que defensa, más que salud, han solo intereses. Japón tiene una deuda que supera el 260% de su PIB. El país funciona solo porque puede pedir prestado a tasas cercanas a cero. Pero si las tasas suben, todo el sistema colapsa. Europa enfrenta presiones similares. Italia, España, Grecia, países con deudas masivas, presupuestos ajustados, sociedades envejecidas. La diferencia es que los países ricos pueden imprimir su propia moneda, pueden monetizar su deuda, pueden patear la lata por el camino indefinidamente. Los países pobres no tienen ese privilegio. Su deuda está en dólares o euros, no pueden imprimirla. Solo pueden pagarla, reestructurarla o entrar en default. Y eso crea una tensión política que está empezando a manifestarse. En América Latina, los gobiernos de izquierda han vuelto al poder prometiendo desafiar el orden económico. En África, el resentimiento contra las instituciones occidentales crece cada año. En Asia, países como Malasia y Tailandia están explorando alternativas al sistema financiero dominado por Occidente, pero desafiar el sistema individualmente es casi imposible. Lo que se necesitaría para cambiar esto
no es una reforma, es una refundación completa del orden económico global. Significaría cancelar deudas ilegítimas. Significaría crear un tribunal internacional de bancarrota soberana. Significaría regular a las agencias de calificación. Significaría permitir que los países emitan deuda en sus propias monedas. Significaría transferir poder desde los acreedores hacia los deudores. Y eso no va a suceder, porque los que tienen el poder para hacerlo son exactamente los que perderían con el cambio. Entonces, ¿qué sigue? Más de lo mismo, pero intensificado. En 2025, más países van a enfrentar crisis de deuda. Los pagos se están acumulando. Las tasas de interés siguen altas. Los ingresos por exportaciones están cayendo mientras la economía global se desacelera. Sri Lanka, Ghana, Túnez, Líbano, Laos, países que ya están en situaciones críticas, y hay una docena más al borde. Cada crisis será manejada con reestructuraciones y nuevos préstamos. El ciclo se perpetuará, y mientras tanto, hay una realidad que nadie quiere admitir abiertamente. El sistema de deuda global está sostenido por una ficción. La ficción es que todo ese dinero será pagado alguna vez. Que la deuda es sostenible, que solo se necesita más disciplina fiscal. Pero los números no mienten. 345 billones de dólares en deuda global han creciendo cada año, en un planeta donde el PIB total es de 110 billones. Esto solo puede terminar de dos formas. O hay una cancelación masiva de deuda, un reconocimiento de que gran parte de ella es impagable y debe ser perdonada. O hay un colapso del sistema, un momento en que suficientes países entran en default simultáneamente y toda la estructura se derrumba. La tercera opción, la que están eligiendo ahora, es fingir que ninguna de las dos va a ocurrir. Mantener el sistema funcionando mediante reestructuraciones infinitas, nuevos préstamos y transferencia constante de riqueza desde los pobres hacia los ricos. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse eso? Nadie lo sabe con certeza. Pero hay señales de fractura. Antes de terminar, hay algo más que no puede ignorarse. En octubre de 2024, el presidente de Brasil propuso algo radical en la reunión de los BRICS. Dijo que los países en desarrollo deberían crear su propio sistema de pagos, su propia moneda de comercio, sus propias instituciones financieras, independientes de Washington, independientes del dólar. No fue la primera vez que se propuso algo así, pero fue notable por la cantidad de países que no se opusieron abiertamente. China apoyó la idea inmediatamente. India fue cautelosa, pero no la rechazó. Rusia, obviamente la celebró. Pero lo más interesante fue el silencio de muchos países africanos y asiáticos. No, dijeron sí. Pero tampoco dijeron no, porque entienden que el sistema actual no está funcionando para ellos. Y cada año que pasa, eso se vuelve más obvio. El desafío es que construir un sistema alternativo requiere poder. Y el poder, en el sistema actual, está determinado por quién controla la deuda. Pero hay algo cambiando en la conciencia global. Más personas entienden que la deuda no es solo un problema técnico. Es una herramienta política, una forma de control, una manera de mantener jerarquías que, de otro modo, se desmoronarían. Y ese entendimiento eventualmente tiene consecuencias políticas. Los gobiernos que no pueden proporcionar servicios básicos a su gente, porque están pagando deuda, pierden legitimidad. Los ciudadanos que ven hospitales cerrarse mientras los bancos extranjeros reportan ganancias récord, dejan de creer en el sistema. Y cuando suficientes personas dejan de creer, las cosas empiezan a moverse. No será dramático. No será una revolución de un día para otro. Será lento, fragmentado, caótico. Un país negocia un poco mejor. Otro encuentra una manera de comerciar sin dólares. Otro simplemente decide que no puede pagar y absorbe las consecuencias. Poco a poco, el sistema actual comienza a agrietarse, pero no hay garantía de que lo reemplace sea mejor. China ya demostró que puede usar la deuda tan efectivamente como Occidente. Otros actores aprenderán lo mismo. La estructura puede cambiar, los nombres pueden cambiar, pero la lógica subyacente, prestar para controlar, puede permanecer intacta. Y mientras tanto, hay 3.3 mil millones de personas viviendo en países donde su gobierno gasta más en intereses que en su futuro. Hay niños que nacen en países que ya están endeudados por generaciones. Hay hospitales sin equipos, escuelas sin libros, carreteras sin mantenimiento. No porque no haya dinero en el mundo. Hay más dinero ahora que en cualquier momento de la historia, sino porque ese dinero está fluyendo en la dirección equivocada. De los que menos tienen, hacia los que más tienen, de las generaciones futuras hacia las generaciones pasadas, de las naciones vulnerables hacia las naciones poderosas. Esa es la realidad del sistema de deuda global en diciembre de 2025. Y la pregunta que nadie puede responder con certeza es, ¿cuánto tiempo más puede continuar? ¿Hasta dónde puede estirarse la telaraña antes de romperse? ¿Y qué sucede cuando finalmente lo hace? No hay respuestas fáciles. No hay soluciones simples. No hay finales felices garantizados.
Solo hay una certeza. El sistema actual no es sostenible, nunca lo fue. Fue diseñado para beneficiar a unos pocos, a expensas de muchos. Y eventualmente, todos los sistemas diseñados así colapsan. La única pregunta es cuándo, y quién paga el precio cuando lo hagan. Eso es algo que cada quien tendrá que decidir por sí mismo. Pero ahora, al menos, sabes cómo funciona realmente el juego. ¿Y quién lo diseñó?